Hay una guerra silenciosa que se está librando por el corazón de tu hogar. No la ves, pero la sientes. La sientes en las discusiones que estallan de la nada, en el frío de la indiferencia que se instala entre tu cónyuge y tú. La sientes en el espíritu de rebeldía que intenta envenenar el corazón de tus hijos. La sientes en la atmósfera pesada, en la falta de paz, en esa sensación de que una fuerza invisible está trabajando activamente para robarle la bendición al lugar que debería ser tu santuario. Has intentado todo. Has hablado, has callado, has tenido paciencia, te has esforzado, pero parece que nada funciona. Pero ¿y si te dijera que no estás luchando contra problemas de convivencia, sino contra planes estratégicos, diseñados en la profundidad del infierno con un solo objetivo: destruir el testimonio, apagar la luz y demoler la fortaleza de tu casa? El enemigo odia tu hogar no por lo que es, sino por lo que representa: la primera institución de Dios, el semillero de tu legado, la pequeña iglesia desde donde la luz de Cristo debería brillar. Y hoy su tiempo de operar en la oscuridad se ha terminado. En la enseñanza que estás a punto de recibir, no te voy a dar consejos de familia, te voy a entregar un arsenal. Vas a aprender a ponerte de pie, no como una víctima de las circunstancias, sino como el sacerdote y el guardián que Dios te comisionó para ser. Te voy a enseñar a desenvainar las armas más poderosas del universo: el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la espada de la palabra y el poder de la alabanza, y a usarlas para demoler todo plan del enemigo contra tu casa. Así que, si estás harto de sentir que tu hogar es un campo de batalla donde siempre vas perdiendo, si estás listo para pasar de la defensa a la ofensiva y reclamar tu casa como territorio santo, entonces ponte de pie en tu espíritu, porque la paz de tu casa no es negociable, y hoy vas a aprender a defenderla. Comencemos. Hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros hay un anhelo profundo, una necesidad plantada por el mismo Dios: el anhelo de un hogar. No hablamos de una simple estructura de ladrillos y cemento. Hablamos de ese lugar sagrado, de ese refugio del alma donde podemos quitarnos las armaduras del día, ser nosotros mismos sin miedo y encontrar paz, amor y aceptación. Tu casa, amado amigo, amada amiga, fue diseñada por Dios para ser un santuario, un pequeño pedazo del cielo en la tierra. Pero es precisamente por su diseño sagrado que se ha convertido en el territorio más codiciado por el enemigo, en el campo de batalla principal de la guerra espiritual. Para poder ganar esta guerra, primero debemos entender el valor incalculable de lo que estamos defendiendo. ¿Por qué el enemigo odia tanto tu casa? Porque tu hogar fue la primera institución que Dios creó, incluso antes de que existiera el gobierno, la iglesia como la conocemos. En el jardín del Edén, antes de cualquier otro mandato, Dios estableció una familia, un esposo, una esposa, un hogar. Tu casa es la continuación de ese diseño original. Es la célula fundamental de la sociedad y, más importante aún, de la iglesia. Una nación es tan fuerte como lo son sus familias. Una iglesia es tan poderosa como lo son sus hogares. Tu casa es el primer seminario teológico para tus hijos y tus nietos. Es en la mesa de tu comedor, no en el púlpito de una iglesia, donde ellos aprenden las verdades más profundas sobre el amor, el perdón y la fidelidad de Dios. Es a través de tus acciones, de tus palabras, de la atmósfera de tu hogar, que ellos conocen el carácter de su Padre Celestial. Tu hogar es el semillero del legado. Es el lugar sagrado donde la antorcha de la fe se pasa de una generación a la siguiente. Y el enemigo sabe que si logra apagar la luz en tu casa, puede asegurar la oscuridad para tus descendientes. Por eso, el ataque contra tu hogar no es personal, es estratégico. Cada discusión que se enciende de la nada, cada palabra de amargura que se siembra entre esposos, cada espíritu de rebeldía que se levanta en un hijo, cada puerta que se abre a la inmoralidad o a la contienda, no es una simple crisis familiar, es una ofensiva militar del infierno. El enemigo sabe que un hogar cristiano destruido es el sermón más poderoso a favor del diablo. Es un antitestimonio que grita al mundo: el Dios de ellos no funciona ni siquiera en su propia casa. Él ataca tu casa para neutralizarte a ti. Sabe que si puede mantenerte agotado, estresado y herido por las batallas internas de tu propia familia, no tendrás ni la fuerza ni la moral para librar las batallas del reino de Dios en el exterior. Un cristiano que vive en una zona de guerra en su propia casa no puede ser un soldado eficaz en el ejército de Dios. El ataque a tu hogar es la estrategia del enemigo para robar tu paz, matar tu llamado y destruir tu propósito. La palabra de Dios nos llama a ser guardianes vigilantes de este territorio sagrado. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos da esta orden militar: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el primer rebaño que ese león rugiente quiere devorar es el que está dentro de las cuatro paredes de tu casa. Él odia el sonido de las risas en tu sala. Le atormenta la imagen de un esposo y una esposa orando juntos. Le aterra la idea de unos hijos que aman y honran a Dios. Cuando Josué se paró frente a todo el pueblo de Israel, les dio a elegir, pero luego hizo una declaración que se convirtió en el grito de guerra de todo hogar cristiano. En el capítulo 24, versículo 15, él declaró: pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué entendió que su casa era una unidad de servicio, un batallón en el ejército de Dios. Y esa declaración fue un desafío directo al reino de las tinieblas. Al decir mi casa servirá a Jehová, estaba trazando una línea en la arena, estableciendo una frontera espiritual y declarando su hogar como territorio exclusivo del Dios Todopoderoso. Hoy Dios te está llamando a hacer esa misma declaración. Te está llamando a despertar del letargo, a dejar de ver los problemas en tu hogar como simples problemas de convivencia y a reconocerlos como lo que a menudo son. Ataque estratégico contra el santuario de Dios. No para que vivas en miedo, sino para que te levantes en autoridad. Porque no has sido llamado a ser una víctima de las circunstancias, sino el guardián de la puerta, el sacerdote de tu hogar. Pero para poder defender eficazmente nuestro santuario, un buen soldado primero debe estudiar y conocer las tácticas más comunes que usa su invasor. Amados, un soldado que corre del campo de batalla movido solo por la pasión, sin conocer las estrategias de su enemigo, es un soldado que está destinado a la derrota. El fervor es bueno, pero la inteligencia es decisiva. Para poder defender nuestro hogar, no basta con saber que está bajo ataque. Debemos aprender a reconocer las tácticas específicas del invasor. El enemigo de nuestras almas no es un bruto que ataca a ciegas. Es un estratega astuto y a lo largo de los siglos ha perfeccionado 3 métodos principales para infiltrarse y destruir el santuario del hogar. Hoy vamos a encender la luz sobre estas 3 estrategias. Las llamaremos las 3D del diablo: la división, la distracción y la desviación. La primera y más violenta de sus estrategias es la división. El enemigo es, por naturaleza, un divisor. Su mismo nombre, diablo, significa calumniador, el que siembra discordia. Él sabe una ley espiritual que el mismo Jesús declaró: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por lo tanto, su objetivo número 1 es romper la unidad de tu hogar. No necesita derribar tus paredes y primero puede derribar los puentes de comunicación y de amor entre los que viven adentro. ¿Cómo opera? Él es un maestro en magnificar las pequeñas ofensas. Toma una palabra dicha sin pensar y la convierte en una herida profunda. Toma un malentendido y lo transforma en una traición imperdonable. Se especializa en recordarte las heridas del pasado justo en el momento de una discusión presente, echando leña al fuego del rencor. Su voz es el susurro que te dice en medio de una pelea con tu cónyuge: no te dejes, tú tienes la razón, no cedas. Es la voz que siembra el espíritu de competencia, de orgullo y de justicia propia, los 3 venenos que aniquilan la humildad y el perdón de los que nace la verdadera unidad. Cuando en tu casa las peleas se vuelven más frecuentes, más intensas y por cosas cada vez más pequeñas, no estás simplemente en medio de una mala racha, estás bajo un ataque directo del espíritu de división. La segunda estrategia, más sutil pero igual de letal, es la distracción. Si el enemigo no puede hacer que se odien, intentará hacer que se ignoren. Su objetivo es crear una familia de extraños que viven bajo el mismo techo. ¿Y cuál es su arma principal? El afán y el entretenimiento. Te bombardea con la presión de trabajar más horas, de acumular más cosas, llenando tu agenda de tal manera que al final del día no te quede ni la fuerza ni el tiempo para lo más importante: la conexión. La distracción es la razón por la cual una familia se sienta a la mesa, pero cada uno está mirando la pantalla de su propio teléfono. Es la razón por la cual los padres, agotados por el día, encienden el televisor en lugar de sentarse en el suelo a jugar con sus hijos. Es la razón por la cual las conversaciones entre esposos se reducen a una simple logística de quién paga qué cuenta y quién lleva a los niños a dónde, y la intimidad del corazón desaparece. El enemigo ama un hogar ocupado, ruidoso y entretenido, porque en medio de todo ese ruido, las 2 voces más importantes, la voz de Dios y la voz del corazón de tus seres amados, se ahogan y se pierden. Jesús le dijo a Marta que estaba afanada y turbada con muchas cosas, y esa distracción le estaba impidiendo recibir la mejor parte, su presencia. Y la tercera estrategia, la más engañosa de todas, es la desviación. Esta es una infiltración lenta y silenciosa, no es un ataque frontal, es un cambio de dirección gradual. El objetivo del enemigo aquí es desviar los valores de tu hogar, reemplazando los principios del reino de Dios con los principios del mundo, de una forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Comienza permitiendo que tus hijos vean programas de televisión o jueguen videojuegos que celebran la violencia, la inmoralidad o la rebeldía, diciéndote a ti mismo: es solo un juego, no les afecta. Continúa haciendo que las metas de tu familia giren en torno a lo material, la casa más grande, el carro más nuevo, las mejores vacaciones, en lugar de en torno a servir a Dios y a los demás. Se manifiesta cuando las conversaciones en tu hogar ya no son sobre la palabra de Dios o sus maravillas, sino sobre las últimas modas, los últimos chismes de la farándula o las últimas quejas políticas. Poco a poco, sin una sola pelea, el enemigo ha logrado que tu iglesia doméstica se convierta en una sucursal del mundo. La sal ha perdido su sabor.
La palabra de Dios nos da una orden clara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El espíritu de desviación busca precisamente eso. Mezclar la luz con las tinieblas en tu hogar hasta que ya no se puedan distinguir. División, distracción y desviación. Estas son las tres autopistas por las que el enemigo intenta invadir tu santuario. Al reconocer estas estrategias pasamos de ser víctimas ciegas a ser guardianes vigilantes. Pero la vigilancia sin la autoridad para actuar solo produce ansiedad. Por lo tanto, el siguiente paso en nuestra preparación para la guerra es entender y tomar posesión del documento legal, del título de propiedad que nos da el derecho innegable de defender este territorio sagrado. Amados, qué revelación tan crucial es encender la luz y ver con claridad las estrategias del enemigo contra nuestro hogar. Pero este conocimiento, si no va acompañado de una revelación de nuestra propia autoridad, solo nos puede llevar a un lugar de mayor ansiedad. De nada sirve saber que un ladrón ronda tu casa si crees que no tienes el derecho ni las armas para echarlo fuera. Hoy vamos a tomar posesión del documento legal, del título de propiedad espiritual que nos da el derecho innegable de pararnos en la puerta de nuestra casa y decir al enemigo, fuera de aquí. Este territorio no te pertenece. Muchos creyentes viven como inquilinos asustados en su propia casa. Se sienten impotentes ante los ataques de división, de rebelión o de opresión que ven en su familia. Oran oraciones tímidas, pidiéndole a Dios si por favor podría intervenir. Pero no han entendido que Dios no los ha llamado a ser inquilinos, los ha llamado a ser administradores, a ser guardianes, a ser los sacerdotes de su hogar. Y un sacerdote tiene una autoridad delegada por Dios para proteger la santidad del santuario que le ha sido encomendado. ¿De dónde viene esta autoridad? No viene de nuestra propia fuerza, ni de nuestro carácter, ni de nuestra perfección. Viene de un principio de pacto. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, no solo te salvaste tú, entraste en un pacto que extiende su sombra de bendición y de protección sobre toda tu casa. Eres el representante legal de Cristo en tu hogar. Y como representante tienes la autoridad para hacer cumplir las leyes del reino de los cielos dentro de las cuatro paredes de tu casa. Esta no es una autoridad para gobernar sobre tu cónyuge o tus hijos como un dictador. No, es una autoridad para servir y para proteger. El sacerdote del Antiguo Testamento no era un tirano, era el que se paraba en la brecha entre el pueblo y el peligro, era el que mantenía el fuego del altar ardiendo, era el que se aseguraba de que ninguna impureza contaminara el lugar santo. Ese es tu llamado, eres el guardián espiritual de la atmósfera de tu hogar. Tienes la responsabilidad y la autoridad de decidir qué espíritus son bienvenidos y cuáles deben ser echados fuera. El gran guerrero Josué entendió este principio a la perfección. Cuando se paró frente a todo el pueblo de Israel, les presentó una elección entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Pero él no dejó su propia decisión en el aire. Hizo una declaración que es el fundamento de toda autoridad familiar. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, él declaró con una autoridad inquebrantable, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Analicemos esto. Josué no dijo, espero que mi casa sirva a Jehová. No dijo, voy a intentar que mi casa sirva a Jehová. Él lo decretó. Tomó su posición como el sacerdote de su hogar y tomó una decisión que cubría a toda su familia. No estaba salvando a su familia por su propia autoridad, sino que estaba usando su autoridad para alinear su hogar bajo el pacto y la bendición del único que sí puede salvar. Estaba trazando una línea de sangre espiritual alrededor de su propiedad y declarándola territorio exclusivo de Dios. Y esa es la misma autoridad que tú y yo debemos ejercer hoy. Este principio se confirma gloriosamente en el Nuevo Testamento. Cuando el carcelero de Filipos, aterrorizado por el terremoto, le preguntó a Pablo y a Silas qué debía hacer para ser salvo, ellos le dieron la promesa que se ha convertido en el título de propiedad de toda familia creyente. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa de salvación y de la bendición no era solo para él, se extendía como un manto sobre todo su hogar. Por lo tanto, cuando el enemigo viene a atacar tu matrimonio, a sembrar rebeldía en tus hijos, a traer escasez a tu finanza, no estás peleando como un soldado solitario por un territorio neutral. Estás peleando como el guardián legal de un territorio que ya ha sido consagrado a Dios por un pacto de sangre. Tu oración ya no es un ruego, es la ejecución de una orden de desalojo contra un invasor ilegal que está traspasando tu propiedad. ¿Cómo se establece esta autoridad en la práctica? Comienza con una declaración de fe. Es caminar por tu casa quizás en la noche mientras todos duermen y orar con autoridad. Es poner tus manos sobre la cama de tus hijos y declararlos herencia de Jehová. Es pararte en la sala de tu casa y declarar que ese lugar es un altar de adoración y no un escenario de contienda. Es tomar tu título de propiedad, la promesa de la palabra de Dios, y leerlo en voz alta sobre tu familia. Esta revelación de tu autoridad sacerdotal lo cambia todo. Te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de guardián.
Ya no eres el que se esconde del león, eres el pastor que se para en la puerta del redil con la vara en la mano. Y una vez que estamos firmemente plantados en esta revelación de nuestra autoridad, ya no somos guardianes desarmados. Descubrimos que nuestro Rey no nos ha enviado a defender esta fortaleza con las manos vacías, sino que nos ha equipado con el arsenal mismo del cielo. Amados sacerdotes del hogar, pararse en la revelación de nuestra autoridad es el primer paso para dejar de ser una víctima y convertirnos en el guardián que Dios nos ha llamado a ser. Pero un guardián, por muy autorizado que esté, es inútil si no tiene armas. Y nuestro Rey, en su infinita sabiduría, no nos ha enviado a esta guerra con las manos vacías. Él ha abierto el arsenal del cielo y nos ha equipado con las mismas armas que Él usó para vencer el infierno. Y la primera, la más poderosa y la que sirve como el fundamento de toda nuestra autoridad, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por mucho tiempo hemos usado el nombre de Jesús como una muletilla, como la firma Cortés al final de una carta. Oramos por nuestras necesidades y al final añadimos casi por costumbre, en el nombre de Jesús, amén. Pero hoy el Espíritu Santo quiere arrancarnos ese velo de religiosidad y revelarnos que el nombre de Jesús no es una frase para terminar una oración, es el arma con la que se debe empezar y librar la batalla. No es un amuleto, es un decreto, no es una petición, es una declaración de autoridad que pone al infierno entero en atención militar. Para entender su poder, pensemos en un embajador. Un embajador en su propia capacidad es un hombre común. Pero cuando va a una nación extranjera y habla en nombre de su rey o de su presidente, sus palabras llevan el peso, la autoridad y el respaldo de toda la nación que representa. Si él dice, mi rey declara la paz, es como si el rey mismo lo hubiera dicho. Él no opera en su propia autoridad, sino en la autoridad delegada del soberano. Cuando tú como hijo de Dios te paras en tu hogar y hablas en el nombre de Jesús, te has convertido en un embajador del reino de los cielos. Tus palabras, alineadas con la voluntad del Rey, llevan el peso y el respaldo de todo el ejército celestial. El nombre de Jesús es nuestro poder notarial espiritual. Es el documento legal que nos da el derecho de usar su autoridad, su poder y sus recursos para ejecutar su voluntad en la tierra. Cuando te enfrentas a un espíritu de división en tu matrimonio, no le ruegas que se vaya, usas tu poder notarial. Te paras como un embajador, le dice, espíritu de división, no te estoy hablando en mi nombre, te estoy hablando en el nombre de mi Rey Jesús. Y en su nombre, que está sobre todo nombre, te ordeno que sueltes mi matrimonio y te vayas de esta casa ahora. Esa no es una oración de petición, es una orden de desalojo. ¿Por qué tiembla el enemigo ante ese nombre? Porque ese nombre es el recordatorio de su derrota más humillante. Fue en el nombre de Jesús que los demonios eran echados fuera. Fue por el poder de ese nombre que los enfermos eran sanados. Fue ante ese nombre que la muerte tuvo que soltar a Lázaro. Y fue en ese nombre que Jesús en la cruz despojó a Satanás de toda su autoridad y lo exhibió públicamente como un perdedor. Cuando tú pronuncias el nombre de Jesús con fe, no estás solo diciendo una palabra, estás restregándole al diablo en la cara su certificado de derrota eterna. La palabra de Dios nos describe la autoridad suprema de este nombre en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Escucha con reverencia la ley suprema del universo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Analicemos este decreto divino. Dios le ha dado a Jesús un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Está por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre del cáncer, por encima del nombre de la deuda, por encima del nombre de la adicción y por encima del nombre de la división. Y la ley del universo es que ante la mención de esa autoridad, toda rodilla, sin excepción, está obligada a doblarse. Las rodillas de los ángeles en el cielo se doblan en adoración. Las rodillas de los hombres en la tierra se doblarán un día en juicio o en rendición. Y las rodillas de todo demonio debajo de la tierra están obligadas a doblarse en sumisión y terror ahora mismo. Por lo tanto, la primera arma que debes usar en la guerra por tu casa es ejercer esta autoridad. Deja de orar sobre tus problemas y empieza a hablarle a tus problemas en el nombre de Jesús. Cuando sientas una atmósfera de pleito en tu casa, no ores. Señor, por favor, quita esta pelea. Párate con autoridad y di, atmósfera de contienda, te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que te vayas. Y en su lugar declaro que la paz de Cristo reina en este hogar. Cuando veas un espíritu de rebeldía en un hijo, además de disciplinarlo y amarlo, libra la batalla espiritual. En el secreto de tu cuarto di, espíritu de rebeldía que intenta destruir la vida de mi hijo, te ato en el nombre de Jesús. No tienes autoridad sobre él porque él le pertenece a Dios. Y declaro que un espíritu de obediencia y de amor a Dios se establece en su corazón.
Has pasado de ser una víctima que se queja a ser un sacerdote que gobierna. Esta arma, el nombre de Jesús, es tu decreto legal. Es la artillería pesada que pone en fuga al enemigo. Pero toda fortaleza conquistada debe ser asegurada y purificada. Y para ello, nuestro Rey nos ha entregado una segunda arma, una que actúa como una muralla de fuego impenetrable y al mismo tiempo como el agente limpiador más poderoso que existe. Hermanos, el decreto de autoridad que pronunciamos en el nombre de Jesús pone en fuga al invasor. Pero una vez que el enemigo ha sido desalojado, un general sabio sabe que el siguiente paso es asegurar la frontera y limpiar el territorio. Para ello, nuestro Rey nos ha entregado una segunda arma, una que es a la vez nuestra muralla de fuego y nuestro agente purificador. Es el arma que sella nuestra protección y santifica nuestra atmósfera. Esta arma es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que, al igual que el nombre de Jesús, la sangre de Cristo no es un amuleto ni una frase de superstición. Es una realidad legal en el mundo espiritual con un poder de doble filo. Primero, la sangre es nuestra muralla de protección. La imagen más poderosa de esto la encontramos en el libro de Éxodo en la noche de la Pascua. El ángel de la muerte estaba a punto de pasar por Egipto. Y Dios le dio a su pueblo una sola instrucción para su protección. Debían sacrificar un cordero y pintar los dinteles de las puertas de su casa con su sangre. Pensemos en la fe que eso requería. No se les pidió que construyeran muros más altos ni que tomaran espada. Se les pidió que confiaran en la señal de la sangre. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 13, Dios le da la promesa: y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre no era un arma de ataque, era una señal para el mundo espiritual. Era la marca que le decía al destructor: este territorio le pertenece a Jehová. Está bajo un pacto de sangre, no tienes permiso para entrar aquí. Cuando tú, como sacerdote de tu hogar, declaras por fe: cubro mi casa y a mi familia con la sangre de Cristo, no estás diciendo palabras mágicas. Estás espiritualmente pintando los dinteles de tu hogar. Estás activando el pacto de protección. Estás marcando tu territorio como propiedad exclusiva del Dios Altísimo. Y todo plan del enemigo, todo espíritu de destrucción, de enfermedad o de ruina que se acerque, se ve obligado a reconocer esa señal y a pasar de largo. La sangre de Cristo es la línea que el infierno no puede cruzar. Pero el poder de la sangre no es solo defensivo, también es un agente purificador. A menudo, las batallas espirituales dentro de nuestro hogar, las palabras de ira, los pecados cometidos, las atmósferas de tristeza, dejan un residuo espiritual, dejan la casa sucia, energéticamente pesada. Y la sangre de Cristo es el único detergente espiritual lo suficientemente poderoso como para limpiar esa contaminación. Es el antídoto que purifica la atmósfera y restaura la santidad del santuario. La carta a los Hebreos, en su capítulo 9, versículo 14, nos pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre tiene el poder de limpiar el lugar más contaminado de todo, nuestra propia conciencia, ¿cuánto más poder tiene para limpiar la atmósfera de una habitación? Por lo tanto, la aplicación de esta arma es doble. Primero, la usamos para proteger. Cada mañana o cada noche declara la protección. En el nombre de Jesús, levanto un cerco de protección de la sangre de Cristo alrededor de esta casa, de mi cónyuge, de mis hijos. Ninguna plaga, ningún ataque, ningún plan del enemigo puede penetrar esta muralla de fuego. Y segundo, la usamos para limpiar. Después de una discusión, o si sientes una atmósfera de opresión o de tristeza en tu hogar, camina por tu casa y ora con autoridad por el poder de la sangre de Jesús. Ahora rompo toda atmósfera de contienda, de amargura y de pesadumbre en esta casa. Sangre de Cristo limpia cada rincón, purifica este aire, santifica este lugar. Declaro que esta es una habitación de paz, un hogar de gozo, una morada para la presencia del Espíritu Santo. Esta alma, la sangre de Cristo, establece nuestras defensas y purifica nuestro territorio. Nos da una fortaleza segura desde la cual operar. Pero un buen soldado no solo defiende su base, también la edifica y la fortalece desde adentro con las órdenes y las provisiones de su rey. Y para eso necesitamos nuestra tercera alma. Amados, qué seguridad tan inmensa nos da el saber que estamos protegidos por la muralla inexpugnable de la sangre de Cristo y que nuestro territorio ha sido purificado por su poder. Pero una fortaleza, por muy segura que sea, es solo una estructura defensiva. Para ganar la guerra por nuestro hogar necesitamos también armas ofensivas, armas que no solo protejan, sino que construyan, que edifiquen y que liberen la bendición de Dios activamente. Y la tercera y más creativa de nuestras armas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Muchos de nosotros vemos la Biblia como un libro para leer en privado, para nuestro crecimiento personal, y eso es bueno y necesario. Pero hemos olvidado que la palabra de Dios no es solo un alimento para nuestra alma, es un alma para nuestra boca. Es la sustancia con la que Dios creó el universo, y es la misma sustancia con la que nosotros podemos crear una nueva realidad sobre nuestro hogar. Leer la Biblia te da conocimiento. Sleeves, gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick, but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull? Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk. Sweet on the tongue, but the cuts if tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit. Black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull? Aye, 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 I make it cool and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. Clap for the truth, clap for the rain. One more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat. J'ai la poussière aux semelles et le feu dans la poitrine. Ton regard coupe le silence comme une lame dans l'huile. Sur la table, 3 cafés froids, une carte et des promesses. Moi j'avance sans faire de bruit, mais mon cœur cogne et se dresse. Tu me dis viens, je viens, même si la route saine. J'ai mis mes peurs au placard pour danser dedans quand même. Velours de Brest, je tombe et je tiens. Velours de Brest, ton nom dans mes mains. Velours de Brest, ça brûle et ça serre. Velours de Brest, on vit, on se perd. Dans la cour les murs transpirent, le soir colle à mes épaules. J'ai vu des frères perdre tout pour un sourire qui décolle. Moi je garde le front haut, même quand la chance se ferme. J'écris nos fautes sur le sol et je marche au bord des nerfs. Si tu veux la vérité, je n'ai pas le cœur léger, mais j'ai le pas des survivants et la rage bien rangée. Approche, écoute la poussière. Approche, on fend la lumière. Approche, mon sang fait la ronde. Approche, et tout le reste fond. Velours de Brest, je tombe et je tiens. Velours de Brest, ton nom dans mes mains. Velours de Brest, ça brûle et ça serre. Velours de Brest, on vit, on se perd.
la voix. J'ai gardé ton prénom dans le creux de mes deux paumes, comme un pacte, comme un son. Et si demain me rebat, je reviendrai sans armure, avec la bouche en tempête et les yeux pleins d'envergure. Velours de Bresse, je tombe et je tiens. Velours de Bresse, ton nom dans mes mains. Velours de Bresse, ça brûle et ça serre. Velours de Bresse, on vit, on se perd. Pero hablar la Biblia sobre tu situación desata poder. En la guerra por tu casa no puedes permitirte ser un creyente silencioso. El enemigo está constantemente susurrando mentiras sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu finanza. Y el silencio de tu parte es una forma de consentimiento. La estrategia de Dios es que contraataquemos esos susurros de mentira con los truenos de su verdad. La oración de guerra más eficaz no es la que describe el problema, es la que decreta la promesa. ¿Qué significa decretar la palabra? Es mucho más que simplemente citar un versículo. Es tomar una promesa específica de la Biblia, pararte sobre ella con la autoridad de un hijo del rey y declararla en voz alta como la única y definitiva verdad sobre tu casa, aunque tus ojos naturales vean todo lo contrario. Es un acto de fe profética. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es usar la misma fe de Dios que dijo, hágase la luz cuando solo había oscuridad. La palabra de Dios nos da el fundamento legal para esta acción. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios mismo nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué garantía tan absoluta! Cuando tú tomas una palabra que ha salido de la boca de Dios, la Biblia, y la pones en tu propia boca, la estás reenviando con una misión. Y Dios promete que esa palabra tiene un poder inherente para cumplir el propósito para el que fue creada. No puede fallar. Veamos esto en la práctica. Quizás sientes una tensión constante en tu matrimonio. En lugar de solo orar, Señor, ayuda a mi matrimonio, toma tu espada. Buscas una promesa como la de Efesios capítulo 5 y declaras en voz alta sobre tu casa. En el nombre de Jesús yo declaro que el espíritu de contienda no tiene lugar en este matrimonio. Porque escrito está que el amor es paciente, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Y decreto que ese amor de Dios se derrama ahora en nuestros corazones y que somos uno, como Cristo y la iglesia son uno. Quizás tu hijo está mostrando signos de rebeldía. Además de amarlo y disciplinarlo, vas a la guerra espiritual por él. Tomas una promesa como la de Isaías capítulo 54, versículo 13, y la decretas sobre su vida, quizás mientras duerme, en el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu de rebeldía y declaro la verdad de la palabra de Dios sobre ti, hijo mío. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Tú eres enseñado por el Señor, y la paz de Dios se multiplica en tu vida. Te sientes abrumado por la escasez económica en tu hogar, no te limites a la queja. Toma la espada de Filipenses capítulo 4 versículo 19 y declara sobre tu finanza, espíritu de escasez te vas de mi casa, porque mi Dios y no la economía es mi fuente. Y escrito está que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro que esta es una casa de abundancia, porque servimos a un Dios de abundancia. Al hacer esto, estás cambiando tu rol de víctima guerrero. Estás dejando de ser un termómetro que solo refleja la temperatura del problema para convertirte en un termostato que establece la temperatura de la bendición de Dios en tu hogar. Estás llenando la atmósfera de tu casa no con el sonido de la preocupación, sino con el sonido de la promesa de Dios. Y ese sonido es el que construye una fortaleza de fe y de victoria. Esta arma, la espada de la palabra decretada, es la que edifica las murallas internas de nuestra fortaleza. Pero toda la guerra, y especialmente la guerra en un hogar, no solo se pelea con armas, sino también con la atmósfera. Y el enemigo de nuestras almas es un maestro en contaminar el ambiente. Por eso necesitamos un arma que no solo ataque problemas específicos, sino que purifique y santifique el aire mismo que respiramos en nuestra casa. Amado, toda la guerra tiene un terreno. Y en la batalla por nuestro hogar, el terreno más disputado es la atmósfera espiritual. Es el aire invisible que se respira dentro de las cuatro paredes de nuestra casa. Tú lo has sentido. Hay días en que entras a tu casa y sientes una paz, una ligereza, un gozo. Pero hay otros días en que desde el momento en que cruzas la puerta sientes una pesadez, una tensión, una irritabilidad en el ambiente que casi se puede cortar con un cuchillo. Esa atmósfera no es una casualidad, es el resultado de una guerra. Y hoy vamos a aprender a usar el arma más poderosa para ganar la guerra atmosférica, la alabanza. El enemigo de nuestras almas es un maestro de la contaminación. Él sabe que si puede contaminar la atmósfera de tu hogar, puede controlar las emociones y las acciones de quienes viven en él. ¿Y cuál es el incienso que atrae los espíritus de oscuridad y de opresión?
es el incienso de la queja, de la crítica, de la murmuración y de las palabras de ira. Un hogar donde la queja es el lenguaje constante, donde la crítica entre esposos es la norma, donde los gritos han reemplazado las palabras de amor. Es un hogar que ha abierto sus ventanas y ha invitado a la atmósfera del infierno a entrar. Y en esa atmósfera de negatividad, el espíritu de división, de tristeza y de contienda se mueve con total libertad. Pero así como existe un incienso que atrae la oscuridad, existe un incienso que lo obliga a huir. Ese incienso es la alabanza. La alabanza no es simplemente cantar canciones bonitas el domingo por la mañana. La alabanza es un arma de guerra atmosférica. Es el acto de cambiar el aire. Es la decisión consciente de llenar tu casa, no con el sonido de tus problemas, sino con el sonido de la grandeza de tu Dios. Es una fumigación espiritual que purifica tu hogar de toda plaga de pesadumbre y de opresión. La Biblia nos revela por qué la alabanza es tan devastadora para el enemigo. En el Salmo 22, versículo 3, David declara esta verdad que es el fundamento de nuestro poder. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Qué revelación tan inmensa. La palabra habitas en hebreo también significa estás entronizado. Dios entroniza su presencia sobre las alabanzas de su pueblo. Cuando en tu casa reina la queja, el trono de tu hogar está siendo ocupado por el espíritu de amargura. Pero en el momento en que tú, por un acto de fe, empiezas a alabar a Dios, estás demoliendo ese trono de oscuridad y con tus palabras de adoración, estás construyendo un trono para el Rey de Reyes en la sala de tu casa. Y cuando el Rey se sienta, ninguna otra autoridad puede permanecer. La alabanza es el acto de entronizar a Dios como el único Rey de tu hogar. El enemigo no soporta la alabanza, le aterra. Tu alabanza genuina es un tormento para él porque le recuerda el cielo del que fue expulsado por su orgullo. Le recuerda que tú, un ser humano redimido, ahora tienes el privilegio que él perdió para siempre, el de ministrar el corazón de Dios con tu adoración. Por eso cuando tú alabas en medio de la crisis, él no escucha una simple canción, escucha el sonido de su propia derrota, el eco de la victoria de Cristo en tu boca. La alabanza es también un sacrificio. La carta a los Hebreos capítulo 13 nos llama a ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Por qué un sacrificio? Porque a menudo lo hacemos cuando no sentimos ganas, cuando las facturas se acumulan y la tentación es quejarse y tú eliges poner una alabanza y cantar grande tu fidelidad, es un sacrificio. Cuando tu cónyuge te ha herido y tu carne te grita que respondas con ira y tú eliges ir a tu cuarto a alabar a Dios por su amor, eso es un sacrificio. Y es esa alabanza sacrificial la que nace de la fe y no del sentimiento, la que desata los terremotos espirituales como el que liberó a Pablo y a Silas de la cárcel. Por lo tanto, la guerra por la atmósfera de tu casa se gana con una decisión. Es la decisión de cambiar el soundtrack de tu hogar. Apaga las noticias que solo traen miedo. Silencia la música del mundo que solo promueve la sensualidad y la rebeldía. Y llena tu casa desde la mañana hasta la noche con música de alabanza y de adoración. Que tus paredes se impregnen del sonido del cielo. Es una de las acciones más prácticas y poderosas que puedes hacer. Y cambia también el lenguaje de tu boca. Haz un pacto con Dios, como lo hizo el salmista, de que tus labios no hablarán queja. En lugar de enfocarte en lo que falta, empieza a agradecer por lo que tienes. En lugar de criticar los defectos de tu familia, empieza a declarar las bendiciones de Dios sobre ellos. Cada palabra de gratitud, cada declaración de fe, es una nota en la sinfonía de alabanza que está expulsando la oscuridad de tu hogar. Esta guerra atmosférica librada con la alabanza se vuelve exponencialmente más poderosa cuando dos o más se unen en un mismo espíritu, creando la fortaleza que el enemigo más teme en la tierra. Amados, la atmósfera de nuestro hogar se transforma cuando un solo sacerdote levanta su voz en alabanza. Pero Dios, en su diseño perfecto para la familia, ha reservado un nivel de poder, una dimensión de autoridad tan formidable que el infierno entero tiembla ante ella. Es el arma secreta que se forja en el corazón del pacto matrimonial. Es la fortaleza inexpugnable que se levanta cuando dos corazones dejan de latir por separado y se unen en un mismo clamor. Hoy vamos a desvelar el poder exponencial de la oración en acuerdo. El enemigo de nuestras almas es, ante todo, un estratega de la división. Él sabe que mientras pueda mantener al esposo y a la esposa en esquinas separadas, peleando sus propias batallas, criticándose mutuamente, viviendo en una tregua fría, podrá entrar y salir de ese hogar a su antojo. Un esposo orando en un cuarto y un esposo orando en otro, bueno, pero son dos soldados luchando individualmente. El verdadero pánico del infierno se desata cuando esos dos soldados se toman de la mano, se arrodillan juntos y presentan un frente de batalla unificado. En ese instante su poder no se suma, se multiplica. El Señor Jesús nos entregó la fórmula legal para este poder exponencial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, Él nos da una de las promesas más poderosas y subestimadas de toda la Biblia. Escucha con atención este decreto del rey. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Analicemos este cheque en blanco del cielo. Primero la condición. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. La palabra griega para acuerdo aquí es sinfoneo. Es una palabra musical de la que obtenemos nuestra palabra sinfonía. Jesús no está hablando de un simple acuerdo intelectual, de decir sí estoy de acuerdo contigo. Está hablando de una sinfonía espiritual. Es cuando dos instrumentos diferentes, el esposo y la esposa, con sus tonos y sus personalidades distintas, deciden tocar la misma nota, la misma melodía, en perfecta armonía delante del trono de Dios. Esta sinfonía requiere que primero afinemos nuestros propios instrumentos. Es imposible crear una sinfonía si el esposo está tocando en el tono del orgullo y la esposa en el tono del resentimiento. Por eso el poder del acuerdo comienza con la humildad, con el perdón mutuo, con la decisión